Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hobby Space. Mi nombre es Agustín y comienzo este nuevo año, este 2023, trayendo la reseña de Megan. Una película que no tenía idea, pero que al parecer era muy esperada, porque cuando subí en Hobby Space, en @hobby.space, los estrenos de este enero 2023 en cines, la película más comentada fue esta película de Blumhouse que trae a una muñeca creada por inteligencia artificial por una mujer llamada Gemma se dedica a su carrera. Gemma es la protagonista de la película y esta se dedica a su carrera que es programación e inteligencia artificial. Trabaja por una tienda de juegos y que, da unas circunstancias, se tiene que hacer cargo de su sobrino, una sobrina que perdió a sus padres en un accidente automovilístico. Dado que ella lo único que tiene como herramientas son las herramientas que tiene de programación, ella crea un intermediario entre ella y su sobrina, que es, bueno, digamos que el verdadero personaje principal de esta película, o el verdadero foco, que es Megan. Megan es una muñeca que tiene como objetivo cuidar a toda costa a Katie, la sobrina de Gemma, o de Gemma, como quieran decirle, donde crea una dinámica de poder y de no poder entre estas tres personas y cómo entre las tres empiezan a crear una relación unidireccional. O sea, al final termina siendo una relación que es Gemma con la niña con el robot con su creadora. Y obviamente, como era de esperar, la situación termina explotando porque uno no puede confiar en la inteligencia artificial cuando se trata de películas de terror. La película en sí es bastante predecible, eh, pero lo sabe. Es una película que sabe que va a ocupar muchas cosas que son clichés, pero que lo que hace al final es no preocuparse tanto de eso, sino que preocuparse de que las cosas que están pasando, a pesar de que sepamos cómo va a terminar, las cosas que están pasando sean entretenidas. Y voy a partir ya la parte del análisis de la película diciendo que esta es una película de mucho entretenimiento. Eso sí, hay que darse a la película. Tiene problemas. Muchas películas tienen problemas. Aquí hay unas cuestiones que son, para mí, bastante claras, pero de que cumple, cumple. Entonces, quiero partir esta reseña, este review, diciendo, esta es una muy buena película para partir el año, ya sea si están en verano o invierno, e ir a las salas de cine y pasar un buen rato. Eso sí que sí. Eso, por cualquier cosa que lo critique después, no va a quitar el hecho de que Megan es una película muy buena para pasar el rato en el cine. Y eso siempre es bueno recomendarlo. Y esta es una recomendación, a pesar de que la nota que termine dando al final de este video no sea tan buena. Creo que la película, con el contexto dado, se empieza a alimentar muy bien y se empieza a dar una tensión que creo que fue lo que más me entretuvo, en términos, por lo menos de la parte del terror. Después vamos a hablar un poco de la cantidad de tonos que tenía esta película, pero en la parte que es terror, la tensión de no saber cómo se comporta una robot, por así decirlo, que es Megan, cómo se va a comportar para la siguiente escena o para la misma escena donde uno está, creo que le daba un buen pulso a la película, de manera que que te mantenga interesado y al borde de tu asiento. ¿Por qué? Porque es verdad, o sea, esta es una alegoría al hecho de que estamos constantemente siendo observados. No es la primera película en tocar este tema, no va a ser la última porque es algo muy actual, pero sí logra comunicar eso y canalizarlo bajo esta muñeca. Y eso es muy entretenido y me gustó harto, especialmente en los dos primeros tercios de la película. También, otra cosa que se da mucho en los dos primeros tercios de la película es, bueno, cómo las relaciones humanas van evolucionando gracias a la inteligencia artificial y cómo estas pueden ser sujetas a la inteligencia artificial y de manera que se crea una codependencia, porque eso es lo que hay hoy en día, hay una codependencia. Y ese creo que mensaje, especialmente al principio, se comunica muy bien. Y creo que aquí sí lo que hacen con la interacción entre Gemma o Gemma, como quieran mencionarla, me da lo mismo, y Katie, que es la sobrina, esa interacción es buena, porque en verdad es lo que uno esperaría de una persona que está bloqueada emocionalmente. Mejor dicho, dos personas que están bloqueadas emocionalmente, una por cómo lleva su vida y la otra por lo que la vida le trajo. Entonces, es una interacción que es muy brusca, sin necesariamente ser violenta. Es una interacción que al final termina siendo muy mala y que, claro, mejora por un factor externo,
pero que tarde o temprano tiene que tener un puente que lo arregle. Y ahí creo que la película, desde el comienzo del primer acto hasta el término del segundo acto, creo que lo hace muy bien. Probablemente mis problemas están un poquito más enfocados en el tercer acto. De nuevo, voy a entrar a criticar mucho la película, pero conste que lo que dije al principio aún vale, que es el hecho de que la película es un gran pedazo de entretenimiento. Pero el tercer acto sí es donde yo creo que hay más problemas. ¿Por qué? Porque ahí toda la combinación de tonos que tenía la película, y esto lo menciono en la reseña que puse en Instagram, eh, toda la combinación de tonos que tenían, al ser sutiles, al ser poquito y no tan impactante, se podían mezclar muy bien. Pero en el tercer acto lo que hace la película es ya subir todo el volumen hasta 11 como se dice acá en el mundo del cine. Y ahí es cuando la mezcla de tonos empieza a fallar, desde mi punto de vista. Porque es difícil poder decir entre las tres cosas, o digamos que las tres temáticas que estaba tocando la película, que es esto, ya he mencionado lo familiar, entre la interacción, el terror que tiene la película, obviamente, esta tensión e intención que tiene la película, y el humor, porque aquí hay mucho humor, mucho sarcasmo, y que se da bien. Yo creo que va a depender mucho de la experiencia de la sala en la que estés. En mi sala en particular no se dio tanto esto de sentir el humor que tenía la película. La gente no se rió tanto. Creo que eso igual va a ser un factor importante dentro de tu experiencia para la persona que está escuchando. Tu experiencia, el hecho de cómo está la sala ese día. Yo fui a una sala que no estaba muy llena, donde la gente igual no quiso interactuar tanto con la película en ese sentido. De todas formas, en el tercer acto, ya cuando se combinan estas tres cosas, mucho queda detrás de la violencia que se está viviendo en la película, que obviamente es entretenida y todo, pero las otras cosas que venía armando se terminan perdiendo. O sea, lo conceptual que tenía la película se termina perdiendo en el tercer acto para dar con, digamos que, una cosa más de las últimas películas de terror que han salido, que es simplemente ser un poquito más cliché, pero con ganas de ser cliché, y un poquito más fuerte en ese sentido. O sea, es matanza con golpiza, con todo, con sustos un poquito más bruscos, por así decirlo, que es cosa que ya había mencionado. Pero, pucha, bueno, me hubiese gustado que no sé, pues la interacción entre Gemma, me voy a quedar con Gemma, no voy a decir Gemma, Gemma y Katie termine dando algo fructífero, no solamente las cosas, no solamente digamos que en el punto donde se quedaron hace 30 minutos atrás, o también como el hecho de la parte conceptual de cómo la inteligencia artificial puede ir engañándote y te está observando en cada momento, porque después se transforma más que nada en un slasher más tradicional. Entonces la parte conceptual se termina perdiendo y eso termina quitándole un poco a la película. De nuevo, esto es mi punto de vista. Yo creo que eso no es que me haya sacado la película, pero sí no me dio tantas herramientas para decir, esto es algo nuevo que estoy viendo, qué interesante. El problema es que esto ya lo he visto. Es difícil después poder decir que esta es una película muy destacable. Creo que igual Blumhouse tiene una buena película en su catálogo gracias a esta. En términos de actuaciones no hay nada malo. No creo que el diálogo sí de repente era medio raro, pero también porque esta película se le notó mucho cuando hicieron el cambio para quedar bajo la censura de mayores de 18, para que esta fuese una censura de mayores de 13 años nomás, con parental guidance o PG-13, como se le dice en inglés. Eh, Cuando hicieron ese cambio, creo que el diálogo tal vez quedó un poquito mucho más básico. O sea, sí empezaron a haber frases como predeterminadas, como si fuese un juego. eh, pero no necesariamente termina siendo un mal guión. Eso es lo bueno. En ningún momento al final cae en eso. ¿Da para una franquicia? Sí, da para una franquicia perfectamente. Es un concepto que tal vez en esta primera película se pudo ocupar de forma más simple, pero tiene espacio para evolucionar. Obviamente no depende de mí, esto es solamente mi opinión. Pero sí, vería una segunda película perfectamente de Megan. Creo que, de hecho, incluso los personajes podrían continuar, no necesariamente con los mismos problemas, porque claramente se terminó el problema central de la película, pero sí podrían, digamos que, evolucionar esta franquicia. Así que con esto voy a dar la nota. Yo le puse a esta película 3.2 estrellas, entretención con algunos tornillos sueltos, más que nada para decir esto, lo que ya he mencionado, como las cosas donde falla un poco la película. Y digamos que para mí esta es una película de 3 estrellas. Esta es la razón por la cual le puse la nota. Esta es una película de 3 estrellas que por lo menos tenía
ciertas gracias que me hacen darle esa fracción más, o sea, 3.2 estrellas. Entonces, no necesariamente una película de 3.5 estrellas, que es sí o sí muy, muy entretenida, pero sí una buena película, una decente película. Si yo fuese, o cuando sea, mejor dicho, crítico en Rotten Tomatoes, esta igual sería una película que terminaría siendo fresh o terminaría siendo recomendada. Así que eso, esta Megan es una película recomendada, tiene sus fallas, perfecto, no es el mejor prototipo de la película que se puede dar, no hay problema, es suficiente para cumplir el protocolo que tenía, que era ser muy entretenida. Así que con esto me despido. Recuerden seguirnos y compartir en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas donde estamos, donde también pueden encontrar nuestro handle. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima y ojo que si vienen muchas, muchas reseñas esta semana para que estén atentos. Nos vemos.